Primero que nada, muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Es un placer enorme estar aquí junto a distinguidos panelistas. Se encuentra aquí Franklin López, mi querido maestro, Dorita de Ampuero, mi mentora. Los tengo a mi izquierda y a mi derecha, la verdad estoy muy contento. Francisco Salles, con quien tuvimos, o sea, desde que yo era muy joven, estuve cerca de las reuniones con Francisco. Bueno, y Gabriela, pues que es parte de esa nueva generación de liberales y académicos que se incorporan a la difusión de las ideas de libertad y bueno, y cómo no, el promover una sociedad libre y próspera. Les saluda José Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Este evento es llevado a cabo gracias al aporte de organizaciones como la Fundación Naumann Países Andinos, American Institute for Economic Research, Estudiantes por la Libertad de Ecuador, y bueno, nosotros tenemos pues como panelistas a Gabriela, Dora, Franklin y Francisco. El orden que vamos a llevar adelante viene así. Vamos a tener dos grandes segmentos durante este webinario, ¿ya? Cada uno de los panelistas va a hablar 5 minutos durante ese primer segmento, donde se establece el marco sobre el cual vamos a hablar sobre dolarización, las ideas que ellos tienen sobre la dolarización, qué piensan de ella, o sea, qué es lo que consideran importante del tema de dolarización. Y luego en un segundo bloque vamos nuevamente también a hablar de cuáles son las perspectivas y oportunidades que la dolarización ofrece y tiene para el Ecuador. Bueno, sin más quisiera darle la palabra a Sara Nieto, quien es representante de la Fundación Naumann. Y finalmente, una vez que esto termine, pues yo daré inicio presentaré a cada uno en el orden en que, a cada uno de los panelistas en el orden en que estos vayan presentándose. Franklin, Dora, Gabriela y luego Francisco Salles. Ok, adelante, Sarita. Bueno, muchísimas gracias, José, por la introducción. Para los que no nos conocen, la Fundación Naumann Países Andinos trabaja en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, y nuestra sede central, la de Países Andinos, está aquí en Lima. Y somos una organización política que trabaja promoviendo ideas de libertarios, libre mercado, y por eso tenemos a nuestro aliado, al IEP. Les quería comentar que podemos, si quieren se pueden inscribir aquí, les voy a dejar el link para que puedan firmar el registro del evento. Y nada, una vez más agradecer al IEP porque sin ellos no sería posible esta charla de la dolarización y perspectivas para todo el Ecuador y para la gente que nos sigue en países andinos. Gracias, José. Bueno, gracias a ti, Sarita. Comenzaremos, pues, como indiqué, con el doctor Franklin López, maestro y gran amigo de la libertad y de la economía de nuestro país. El doctor Franklin López es doctor en economía de la Universidad de Tulane, de la cual ha sido también catedrático en prestigiosas universidades, entre ellas la de New Orleans, la Universidad de Innsbruck, la Universidad de San Francisco de Quito y la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Él es como muy merecedor del título o del reconocimiento de ser uno de los padres de la dolarización en el Ecuador. Tiene numerosos libros y artículos académicos de interés global. Uno de sus últimos libros fue El desahucio de un proyecto político y por qué y cómo dolarizar, que fue un bestseller que surgió durante el tiempo de la dolarización. Recuerdo, incluso yo lo cargaba en mis tiempos de estudio de economía, ese libro de arriba para abajo, y mi papá me lo pidió. Al rato todos sus amigos ingenieros solicitaban dicho libro para informarse por qué y cómo dolarizar y por qué dolarizar era necesario. Es entrevistado a Franklin en muchos medios de comunicación y con mucha frecuencia. También fue editorialista del diario El Universo años atrás. Muy buenas noches, Franklin. Un gustazo tenerte aquí. Por favor, 5 minutos. Rueda el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores de este evento por darme la oportunidad de estar aquí, a hablar un poquito sobre la dolarización y más que todo sobre la dolarización es lo que no se hizo, lo que se debía haber hecho. Es un poco de recordar en el pasado que la dolarización fue un evento de abajo, desde abajo,
fue la gente, los verdaderos padres de la dolarización, padres y madres de la dolarización, porque la gente fue en ráfagas comprando dólares y cada vez el sucre valía menos. Gracias por decir que soy el padre de la dolarización, no me considero como tal, simplemente creo que soy el protagonista intelectual de la misma por el librito ese que escribí y que fue motivo de que la administración estudiara el asunto y aceptara la dolarización. Pero en ese mismo librito pedíamos dos cambios importantísimos. La primera era la eliminación del Banco Central. Si se hubiera hecho eso, no hubiéramos tenido los sustos del dinero electrónico, ni los sustos de que el gobierno se lleva los depósitos de la banca, que son en realidad los depósitos de la gente. Y la segunda parte que creo que la experta en esto nos va a hablar un poco es Gabriela sobre la integración financiera. O sea, si nosotros hubiéramos abierto la competencia a la banca extranjera, tendríamos un sistema financiero mucho más sólido del que tenemos ahora. Que ahora, por el momento y por este COVID virus, estamos en realidad peligrando porque se habla de que se necesita una moneda para poder aliviar el problema el problema fiscal de la falta de recursos. Pero se ignora que si se tiene una moneda y el gobierno comienza a imprimir esa moneda, vamos a tener una inflación. La gente no le va a gustar esa nueva moneda y van a correr al banco a sacar sus dólares y ponerlos en el colchón bank y tenemos una corrida bancaria que acabaría con la banca en un 2x3, en una situación mucho peor que la de 1999. Entonces, la integración financiera, es decir, el permitir que vengan los bancos. En Panamá hay más de 80 o 90 bancos para un país que apenas tiene 3 millones de habitantes. O sea, necesitábamos esa medida y esa es la medida que todavía se necesita hacer. Porque desgraciadamente no se va a poder eliminar al Banco Central a menos que hagamos una enmienda constitucional y le quitemos de esos poderes que le dio la Constitución de Montecristi. Pero por el momento lo que tenemos es que insistir es en la integración financiera como complemento a la dolarización. Otro punto, se habla de que hay que defender la dolarización. La dolarización no necesita defensas. La dolarización está ahí. La gente es la que defiende la dolarización, porque la gente es la que no quiere cambiar de dinero. Es el pueblo ecuatoriano el que defiende la dolarización, no unas cuantas medidas que por aquí o por allá. Eso es por el momento lo que quería decir. Y luego hablaremos sobre la importancia de la dolarización para las exportaciones, por ejemplo. Las exportaciones dicen, es que estamos con un dólar sobrevaluado y el dólar ese nos quita competitividad. Bueno, pues lo que quita competitividad no es el dólar fuerte, lo que quita competitividad son un sistema laboral obsoleto de 1930 que no permite la contratación por horas. Es una ridiculez. Cuando yo digo eso a los Estados Unidos, dicen, ¿cómo es posible que no se pueda contratar por horas? Y eso está en la Constitución. O sea, esas son las medidas que impiden que las exportaciones sean las mejores. Luego, los acuerdos comerciales que tienen Colombia, Perú y que nosotros tampoco tuvimos, ahora tenemos uno con la Unión Europea, pero esas son las cosas que la dolarización nos puede permitir porque no tiene el comerciante internacional, no tiene que preocuparse de una moneda que se puede devaluar en cualquier momento. Tiene una moneda que es la moneda mundial, podemos decir, porque por mucho que se diga que se quiere instalar otras monedas, el dólar
va a ser la moneda mundial, y creo que Francisco nos puede decir algo al respecto, porque él es uno de los que propone que si hay una moneda mundial, tendríamos unas mejores condiciones de desarrollo y de intercambio comercial para el resto no solo para los países desarrollados, sino para todo el mundo. Bueno, entonces concedo la palabra a Dorita, creo. Dorita Dampuero es la fundadora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un think tank liberal ubicado en la ciudad de Guayaquil y fundado en 1991. Es una economista con estudios superiores en la Universidad de Florida y en la Universidad de George Mason. Miembro de la Fundación Internacional para la Libertad, FIL, de la Sociedad Mont Pelerin y de la Red Relial, Red Liberal de América Latina. También ha sido premio Una Vida por la Libertad 2017 de la organización no gubernamental Caminos de Libertad en México. Formó parte del Foro Pro Dolarización del Ecuador y por muchos pues también es conocida como una de las madres de la dolarización y mentora de la mayor parte de los liberales y de los jóvenes liberales que se encuentran en nuestro país. Dorita, un gusto enorme tenerla en este webinario sobre dolarización. Adelante. Gracias por esas palabras. Es un placer estar aquí y estar con estas personas todas que quiero mucho, que son muy relevantes y que han hecho muchas cosas por el país. Como dijo Franklin, la dolarización en Ecuador fue de abajo hacia arriba. No la eligieron los políticos. Fue elegida por la gente, confirmada oficialmente por el gobierno del presidente Maguad un 9 de enero del 2000. Nació de la elección libre que los ecuatorianos hicimos entre los dólares y los sucres. La gente prefirió una moneda fuerte en vez de una moneda inestable como era el sucre. Con esta decisión dejaron de usar el sucre, que se depreciaba rápidamente, y en forma espontánea establecieron, de hecho, con su moneda, la de los Estados Unidos, el dólar. Fueron épocas muy duras y las recuerdo muy bien. Recuerdo muy bien las casas de cambio, los cambistas en las esquinas, de 9 de octubre y Pichincha, cambiando sucres por dólares. Muy cerca de ellos había personas que vendían cosas, un hombre que vendía medias. Cuando él vendía 3 pares de medias, se acercaba inmediatamente al cambista y a cambiar los sucres en dólares. La dolarización fue una decisión popular que merece respeto. Por eso, cualquier acción política contra esta decisión del pueblo ecuatoriano viola el principio ampliamente aceptado de la soberanía individual sobre su derecho de propiedad. Algunos colegas economistas piensan que el cuidado y manejo de la moneda debe estar en manos del Estado, que no cabe una elección individual entre 2 monedas que compite la una con la otra, en nuestro caso el sucre y el dólar. No entienden este proceso competitivo, no comprenden que la gente prefiere usar la moneda que todos usan, operar en los negocios, en el comercio internacional. ¿Por qué los ecuatorianos no elegimos el franco suizo? ¿O por qué no elegimos el euro? Lo hicimos porque preferimos usar la moneda que usa la gente con quienes comerciamos y evitarnos el costo de transacción. Los economistas que están en contra de la dolarización no consideran esta como un proceso de mercado que surge espontáneamente de las decisiones de la gente y no creen que los individuos merecen respeto. Al contrario, piensan que el sistema monetario es una herramienta que debe ser manejada, debe ser manipulada, ¿no? Y por expertos analistas económicos, que por supuesto son ellos mismos. Ellos actúan no como ciudadanos ecuatorianos, sino como técnicos que patrocinan siempre el poder del Estado. Ese fue el caso de los 10 años de Correa, quien no desperdiciaba la oportunidad de decir que la dolarización era la peor política que se había tomado en el Ecuador, porque él estaba exento de hacer política monetaria. Felizmente no la tuvo. Si ese hubiera sido el caso, estaríamos en la misma situación con respecto a la inflación que los venezolanos. En esos 10 años de destrucción institucional de Correa, perdimos muchas oportunidades. La oportunidad de implementar políticas liberales, apoyándonos en una moneda fuerte, abrirnos al mundo, a la competencia financiera y comercial, atraer inversiones, nuevos mercados.
pero a pesar de ello la dolarización se mantuvo fuerte. Y esto lo demuestra el doctor Stefanki en el índice de la miseria, compuesto por 4 indicadores: la tasa de inflación, más la tasa de interés, la tasa de desempleo, menos la tasa de crecimiento anual per cápita. Venezuela aparece como el peor país en términos de miseria en el mundo. Ecuador es el mejor en ese aspecto en América del Sur. Y eso se debe a la dolarización, porque en muchos otros índices andamos muy mal. Lo superan con un mejor score los países centroamericanos, Panamá y El Salvador, ambos dolarizados. Panamá tiene los mejores mercados financieros y los bancos más eficientes de América Latina. En resumen, la dolarización bajó la inflación, promovió un mejor manejo financiero, lo que condujo a un crecimiento real y reducción de los costos de importar y exportar. Nos dio relativa estabilidad basados en la confianza que posee el dólar en todo el mundo. Gracias, José. Muchísimas gracias, Dorita, por su intervención. En este momento, pues vamos a dar paso a Gabriela Calderón. Gabriela Calderón es otra académica asociada del instituto, pero vamos a presentarla de la siguiente manera. Ella es editora del Cato ORG, investigadora del Cato Institute y columnista del diario El Universo de Ecuador. Se graduó en el año 2004 con el título de Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales del George College of Pennsylvania. Sus artículos han sido reproducidos en otros periódicos de Latinoamérica y España, como El Tiempo de Colombia, La Prensa Gráfica de El Salvador, Libertad Digital de España, El Deber de Bolivia, El Universal de Venezuela, La Nación de Argentina, El Diario Hoy de El Salvador, entre otros. En el año 2007 obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional por la Universidad de George Mason. Bueno, pues muchos conocen a Gabriela Calderón, es una gran amiga de la libertad y bueno, sus credenciales hablan por sí mismas. Gabriela, adelante. Hola, muchas gracias a todos por acompañarnos a esta hora. Yo estaba moviéndome porque me acordé que tengo, aquí en mi oficina tengo unos billetes, unas cosas que les pueden parecer divertidas un poco. Este es un billete de 5 sucres, ahí no sé si lo pueden apreciar, lo conseguí en el Banco Central, en la Feria del Libro, vende estos billetes, aparte de publicaciones viejas de ellos, a precios muy módicos. También tengo un billete de 10 sucres, aquí. Para mí fue una curiosidad, porque cuando yo tenía 15 años, que fue alrededor del tiempo que el país se dolarizó, yo nunca había visto estos billetes. Ya en el año 99 esto no circulaba, es decir, yo nunca los había visto. Lo que yo vi, que es lo que me daban para comprar la tiquetera del colegio, para comprar unas papitas o una naranja de chupar en el recreo, eran estos. Esta de 5.000, ¿no? Y que lo enseño porque sé que nos acompañan personas mucho más jóvenes que yo, que ni siquiera han de haber visto estos o no los han de haber recordado. Pero aquí está el de 50.000, ya eso ya es, esto era algo rarísimo, porque, o sea, circulaba, pero el más popular ya al final era 5.000, 10.000 y 20.000, ¿no? Aquí tengo todo. En fin, o sea, lo pongo ahí porque es divertido para mí escuchar a muchos expertos muy con credenciales excelentes que tienen trabajos excelentes en otras áreas sobre otros temas. Es un poco divertido para mí escucharlos hablar de Ecuador como que si Ecuador es esta pobre víctima de Sudamérica que encima de todos los problemas está dolarizado. Y entonces, a mí, expertos como, por ejemplo, Ricardo Hausmann, que tiene, les recomiendo, él tiene trabajo excelente acerca digamos, de lo que tiene que ver con diversificación de las exportaciones de países en desarrollo. Incluso tengo entendido que ha hecho una matriz con datos de esto en Harvard muy interesante, pero escuchar a Ricardo Hausmann, que es venezolano, que debería entender, al menos en carne propia o a través de gente cercana a él, lo que puede significar en países con instituciones débiles la soberanía monetaria. Escucharle hablar de pobre Ecuador frente a esta situación
para mí es un poco divertido. Por ejemplo, leer los reportes de los bancos de inversión internacionales, Credit Suisse o JP Morgan o Morgan Stanley, y hablar de pobrecito Ecuador que tiene esta peculiaridad. Leer los reportes del FMI donde dicen lo mismo, que por cierto, mucha gente no sabe que el FMI fue una de las oposiciones más firmes a la implementación de la dolarización en el Ecuador. Es un sistema que realmente nunca les agradó. Si ustedes leen acerca de la institución, la historia de cómo nace el FMI nace como para ser una especie de banco central, de bancos centrales, y nacen con esta idea de John Maynard Keynes de controlar las crisis de balanza de pagos. Pero si consideramos que la dolarización es, digamos, lo más cercano en el mundo actual al patrón oro clásico, entonces entenderíamos que el problema de balanzas de pagos desaparece. Realmente los problemas de balanza de pagos, como explicaba Friedrich Hayek en su libro La desnacionalización del dinero, son problemas que realmente le preocupan a aquellas instituciones estatales que tienen el monopolio de emisión concurso forzoso. Y eso es algo que no existe en el Ecuador para efectos prácticos. También me parece un poquito innecesario cuando escucho a algunas personas sugerir que la dolarización debe ser defendida con una enmienda constitucional que la cemente en la Constitución. No es necesario tampoco eso, porque realmente es el reflejo de la voluntad popular de usar esa moneda. No hay que obligar a la gente a utilizarla. Realmente habría que irse en contra de toda la gente para que la quiera dejar de utilizar y quiera volver a utilizar algo así. ¿Me explico? Entonces es como que me parece que como la economía, la corriente dominante de economía, al menos como se enseña en la mayoría de facultades, está muy influenciada por, digamos, la economía, la macroeconomía, y esto de que se puede manejar a las personas como que si fuesen piezas en un tablero de ajedrez, ¿no? Y que tú que tú puedes modificar los comportamientos de la gente, o de cierta manera como que engañarlos a través de ciertas maniobras con la política monetaria, realmente son una ficción, porque si nos comparamos con países que tienen esa soberanía monetaria y que están en nuestro propio vecindario, que tienen el mismo nivel de calidad institucional, vemos que esas promesas de las monedas soberanas no se cumplen. Todos esos países que ahora tienen su moneda propia son mucho más vulnerables que el Ecuador. Ecuador realmente debería de sentirse orgulloso, sentirse como el niño vacunado contra, digamos, males adicionales que podríamos tener. Lo que pasa es que cuando uno ve noticias tan malas todo el tiempo, todos los días, es difícil reconocer lo poco bueno que tenemos. Pero realmente deberíamos de reconocer eso, que es la única reforma estructural probablemente que se ha hecho en el Ecuador durante los últimos 30 años, probablemente, y tomar la inspiración o los conceptos detrás de esta reforma y llevarlos a otro ámbito. Dora dijo algo, que la dolarización tiene que ver con la defensa de los derechos de propiedad. La dolarización ha hecho posible que haya un nuevo, así sea pequeño, pero hizo posible que haya un pequeño mercado hipotecario, hizo posible que haya el tema de las cuotas para el financiamiento de compras, hizo posible también el desarrollo de una cultura del ahorro que no existía cuando había inflación galopante. Entonces, sobre ese cimiento de un desarrollo de amor a la propiedad, de una cultura de ahorro, pues se debería llevar a otro ámbito, que puede ser, por ejemplo, la seguridad social. ¿Son los trabajadores ecuatorianos propietarios de su ahorro? No, como están las cosas, no. Pero es solo para darles un ejemplo de que la dolarización no es solo que usamos dólares, no, la dolarización es un sistema que permite que los ecuatorianos tengan una moneda, cobren su sueldo y ahorren en una moneda que no puede ser manipulada por la clase política. Es el divorcio de la clase política y el poder adquisitivo de los ecuatorianos. Y ahora sobre el tema de cómo podríamos nosotros aprovechar esto, creo que Francisco iba a hablar de ese tema. Gracias, Gabriela. Difícil, pues, seguir a todos ustedes luego de todo lo que dice, y concuerdo
que muchos de los partícipes, y uno de las cosas que debemos tener en Francisco, cuenta... desearía presentarte al público. No tuve oportunidad de hacerlo, disculpa la interrupción. Bueno, Francisco Salles es socio fundador de Latam Partners LLC, empresa de inversión de capital privado. Fue asesor de inversiones en Wall Street. Fue uno de los promotores de la dolarización en Ecuador, quien trabajó en coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Graduado con honores en Lafayette College en Economía e Historia y obtuvo su maestría en la Universidad Rice. Mantiene una activa participación en el mundo intelectual y académico. Entre sus publicaciones se mencionan La segunda muerte de Sucre y el renacer del Ecuador, en coautoría con José Luis Cordeiro, La importancia económica del Estado de Derecho, y All You Need is Dollars, en el año 2016, la encuentran en Kindle. Bueno, además es recurrente articulista en revistas especializadas de economía, así como conferencista para foros en varias universidades e institutos, entre ellos Göttingen, Alemania, SA de Argentina y Francisco Marroquín en Guatemala. Bueno, Francisco, es tuyo el micrófono, adelante. Gracias, Joselo, y como decía, difícil seguirles a todos tan buenas exposiciones, porque todos tenían tantos buenos puntos, o sea, empezando con Franklin. ¿Qué le faltó implementar la dolarización? Pues yo digo, faltó todo. Es decir, seguimos dando la misma y el mismo recetario que dábamos hace 20 años. El Ecuador, y lo que hizo el Ecuador fue implementar un sistema político totalmente contrario a la dolarización. El chavismo, el socialismo mercantilista, es totalmente contrario al espíritu de la dolarización, que es la voluntad popular de los consumidores de moneda. Esa voluntad popular es claramente una defensa a la propiedad privada, porque la moneda es el bien más democratizado del mundo. Es decir, todos tenemos moneda. Y cuando los consumidores de moneda decidimos que queremos dólares, el Estado fue el último en dolarizarse en el año 2000. ¿Por qué? Porque no le convenía no tener el poder de la maquinita de impresión de dinero. Esto empieza un proceso de institucionalización de la propiedad privada. El chavismo, socialismo, que se trató de implantar en el Ecuador, evidentemente pudo financiarse de ahorros que finalmente se lograron acumular en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que antes de la dolarización estaba perennemente quebrado. Ahora le debe el Estado, perfectamente. O sea, el Estado le debe, pero le debe en dólares. Y esto es producto de la dolarización. Entonces, ¿qué pasa con el Ecuador y la dolarización? La dolarización no es lo que encareció al país. Lo que encarece al país es la falta de apertura comercial. El Ecuador está tremendamente bien posicionado para recuperarse de la crisis del COVID, mucho mejor que cualquier otro país latinoamericano, precisamente por la dolarización. Y desgraciadamente porque el modelo chavista que se trató de implementar ha puesto arena en el engranaje económico. Entonces el país está frenado por su sistema político, pero con un sistema monetario extremadamente bondadoso que necesita más apertura de capitales. Entonces, el Ecuador está tremendamente bien posicionado para recuperarse. Lo podemos ver que los ecuatorianos tienen poder adquisitivo. ¿Cómo? Tiene la Big Mac más cara de Latinoamérica. Busquemos el Big Mac Index y bajemos el Big Mac Index de Ecuador a estar a la par con Colombia, a estar a la par con Perú. Eso sería una meta muy identificable y lograble. ¿Y cómo se hace esto? Abriéndonos al comercio. En el Ecuador no se es libre de importar trigo, no se es libre de importar arroz, no se es libre de importar una cantidad de cosas, no solo por impuestos, aranceles, trabas y además, o sea, toda la burocracia que tiene que hacer, sino que también hay impedimentos reales en términos de documentación excesiva que se podrían deshacer rápidamente, y eso pondría al Ecuador en un crecimiento en cuanto a el comercio. Eso bajaría los precios para los ecuatorianos que ya tienen poder adquisitivo por la dolarización, y en consecuencia tendrían alto poder adquisitivo y una presión hacia la baja de los precios por la apertura comercial, y eso desencadenaría un círculo virtuoso de riqueza en el Ecuador. Por la dolarización, el Ecuador está extremadamente mejor posicionado para poder salir adelante de una crisis sistémica como el COVID, porque si es que cambiamos el rumbo 180 grados del sistema político-económico que aplicamos bajo el chavismo-socialismo, el Ecuador sale adelante solito, porque ya tiene una moneda que ampara a la propiedad privada, ampara al ahorro, y en consecuencia protege el patrimonio, estabiliza la economía y empodera al ahorrista. O sea, lo que debemos hacer, lo que trató de hacer el chavismo es
imponer una soberanía monetaria sobre una dolarización que era una voluntad popular. Eso es una necedad, eso es remar contra corriente. Hemos remado contra corriente durante 20 años y aún sigue incólume la dolarización, a pesar de lo que decía Dorita, que para Correa esto era la peor y la más nefasta cosa que se puede hacer. Entonces, el Ecuador necesita un radical cambio de política económica. Esta crisis es ese germen que puede darse, así como en el año 1400 con la plaga bubónica se dieron grandes cambios institucionales en Inglaterra, no en Rusia, y hubieron cambios de rumbo económico en esos países. Aquí en esta crisis, que también es pandemia, podemos nosotros cambiar de rumbo porque tenemos ya una institución monetaria que funciona, que nos ha permitido salvarnos de ser una Venezuela. Sin embargo, un caveat antes de los 5 minutos. Debemos hacer una apertura comercial total, una apertura de la economía total, volvernos amigables. El tono del Ecuador tiene que ser amigable en vez de grosero y esquivo al capital, pero también tenemos que evitar el capitalismo de amigos. Es decir, creo yo que uno de los más grandes cánceres que tenemos en Latinoamérica es que el socialismo no funciona, pero el capitalismo de amigos tampoco. Y tenemos que verdaderamente darnos una apertura y una competencia total. Y con eso ya creo que estoy a los 5 minutos, así que quedo otra vez en mute y a la espera de las preguntas. En todo caso, vamos a este segundo bloque del programa, de este webinario Dolarización, Crisis y Oportunidades en tiempos de COVID-19. Yo quisiera empezar de la misma manera que iniciamos con el doctor Franklin López, hablando de las oportunidades y de las perspectivas que se le presentan a la dolarización. ¿Cuáles son las perspectivas dado este contexto? Porque en efecto incluso hay algún economista confundido que piensa que sería un buen momento para establecer algún tipo de política monetaria, y por otro lado, pues se presentan oportunidades, así como Francisco indicó, en Ecuador faltó todo, pues hablemos un poco más de eso que falta por hacer. Adelante, doctor Franklin. Un segundo. Muy bien. El problema del Ecuador es un problema político. Era un problema que lo venimos arrastrando desde hace muchos años, pero que con el correato se empeoró. Porque la dolarización, si vemos un estudio de los efectos macroeconómicos después del 2000 hasta el 2005, los datos de reducción de la pobreza, los datos de las desigualdades, todos esos indicadores estábamos en muy buen camino. Entonces, en la parte política también estábamos en un buen camino. Teníamos una constitución que, aunque no era perfecta, pero era mucho mejor que la constitución de Montecristi en términos de la política, en términos de cómo mejorar los partidos políticos. Pero vino el señor Correa y cambió la dirección total de lo que estábamos en camino. Y permítanme en la modestia aparte, pero desgraciadamente por el COVID-virus no se ha podido publicar un libro mío que se titula Nos robaron el amanecer. Es un libro en el cual demuestro que Correa fue el que interrumpió el camino del progreso en el que iba el Ecuador, que no iba tampoco a grandes pasos, pero íbamos avanzando en la parte social, íbamos avanzando en la parte económica, inclusive íbamos avanzando en la parte política. En términos de oportunidades, ¿qué es lo que nos ofrece el país? Si cambiamos la política, si nos concentramos en el comercio, la historia nos demuestra que el factor más importante para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo social, para el desarrollo cultural, lo mejor es abrirse al mundo. No hay ninguna alternativa que demuestre lo contrario. Todo es al revés. Más bien existen los casos en los que cuando se para el comercio internacional, como pasó en la dinastía Ming de China, que el señor emperador por alguna razón mandó quemar 300 barcos y cerró China al mundo, creó una situación de pobreza que no se
salió hasta cuando vino Deng Xiaoping. O sea, necesitamos abrir el comercio. Para eso necesitamos reducir o eliminar los aranceles. Eliminemos los aranceles y a base de eso negociemos con los otros países para obligarles a los otros países a bajar los aranceles de ellos. O sea que la técnica o la estrategia para el desarrollo comercial es comenzar nosotros bajando los aranceles y, si es posible, a cero. Abrámonos al mundo, dejémonos de que hay que tener unas regulaciones que impiden la importación de productos. Ahora mismo se ha visto que en el caso de las mascarillas, que en el caso de eso no se podía importar porque no estaban de acuerdo con las normas establecidas por el INEM. El INEM, como dice Pablo Arosemena, es una ineficiencia. Eso es lo que es. O sea, tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que impulsar el comercio. Si queremos salir del desarrollo, hacia allá vamos, porque inclusive eso nos puede obligar a cambiar el modelo político en el que nos hemos encontrado en este marasmo por unos cuantos años. Esta es la recomendación. Las oportunidades nos da el dólar. Con el dólar nosotros podemos tener negocios con cualquier parte del mundo, porque nadie tiene que preocuparse de estar cambiando por la moneda local. El dólar es la solución para abrirnos al mundo, para comenzar a abrirnos al mundo y de esa manera impulsar el desarrollo, porque no hay otro camino que no sea el comercio. El comercio crea riqueza, el comercio es el germen de cualquier desarrollo. Bueno, muchísimas gracias, Franklin, por su intervención. Definitivamente, totalmente de acuerdo con el tema de abrirnos comercialmente. Continuamos con Dorita de Ampuero. Dorita, por favor, adelante. Bueno, como lo han indicado los conferencistas anteriores, no hemos extraído todas las ventajas posibles de este sistema. Aunque la dolarización permite realmente al Ecuador conectarse al mundo en muchas formas, como lo ha indicado Franklin, pero no hemos extraído las ventajas. Debemos establecer un sistema de mercado bancario de competencia entre los bancos. Cuando se creó el sistema latinoamericano de la banca, no se hizo un sistema bancario, excepto en Panamá. ¿Qué se necesita para tener un sistema de mercado? Competencia, eficiencia, libre entrada de bancos y salida de capitales. Para atraer recursos financieros es indispensable que el individuo que trae su plata la pueda sacar. Es indispensable que pueda hacerlo. Ecuador tiene 20 años de dolarizado. La próxima semana también se cumplirán 20 años en que la Internet irrumpió en el mundo y cambió nuestra vida, abriéndole una nueva dimensión a la innovación y a la casualidad, los resultados inesperados de las acciones humanas. En sus principios se temía que la Internet iba a ser una amenaza a la moralidad por sus excesos en la libertad de comunicarse sin limitaciones, sin el control del Estado. No ha sido así. Más bien, nos ha ofrecido una gran visión libertaria de lo que está pasando en el mundo. Actualmente, frente a la pandemia de coronavirus, nos muestra múltiples maneras de medidas para enfrentar esta terrible enfermedad. La libertad de información puede conducir a información equivocada, pero el ser humano tiene la capacidad de evolucionar hacia nuevos ambientes donde la información equivocada es cuestionada y corregida rápidamente. Hay que recuperar el tiempo que perdimos con Correa y con el gobierno actual, que no ha logrado cambiar el panorama económico del Ecuador y que se ha empeorado con la crisis del coronavirus. Pero estamos muy bien situados. Lo que hemos aprendido en estos últimos meses con el coronavirus nos hace pensar también que no es demasiado esperar que con la ayuda de la tecnología que se ha puesto delante de nuestros ojos, se nos brindan otras posibilidades que no conocíamos para que la sociedad se dirija a convertirse en esa sociedad en que los liberales soñamos, en la cual el individuo crea en sí mismo
y persiga sus sueños dentro de reglas éticas y de responsabilidad. Que podamos lograr un consenso moral en un nivel de igualdad ante la ley y respeto individual. Para lograrlo, tenemos que derrumbar los muros de ese modelo que hemos tenido, de ese modelo que se basa en el autoritarismo, en el populismo, y para quienes los ciudadanos somos el barro y ellos los alfareros. Ojalá algún día logremos un consenso ciudadano que alimente al político con propuestas liberales y lo lleve realmente a comprometerse a implementarlas. Tantas veces no nos han cumplido. La experiencia nos enseña que hay caminos que nos llevan a la libertad y otras a la servidumbre. El socialismo y el populismo en sus diversas formas limitan las iniciativas de las personas y privilegian las decisiones del gobierno. Debemos formar nuestros propios criterios y tener la capacidad de discernir el discurso político y a dónde nos conduce. No son suficientes las buenas intenciones. Como ya nos dijo Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. Construir un gran costoso aparato gubernamental que interfiere con las decisiones individuales, que no tiene información de lo que nosotros queremos o necesitamos y se guía simplemente por sus propios intereses y está abierto a la corrupción y al abuso, no es el camino para un mundo mejor. Muestras de esos experimentos catastróficos lo tenemos a los ojos, muchos de ellos. Corea del Sur, Zimbabue, Cuba, Venezuela, Camboya, la Europa Oriental bajo Stalin. Queridos amigos, tenemos que cambiar ese modelo. Solo una política de libertad individual lo puede hacer y es la que conduce al progreso. Gracias. Muchísimas gracias, Dorita, por su intervención. Bueno, pasamos a otra intervención de Gabriela Calderón. Gabriela, adelante. Hola, sí, bueno, yo creo que deberíamos de hablar de propuestas específicas de estas oportunidades, como dice el título del evento. Yo creo que pensando, como conversábamos el otro día, yo creo que básicamente se pueden resumir en 5 puntos, ¿no? Y ya han sido mencionados a lo largo de estas distintas intervenciones. 1, la flexibilidad laboral. Eso es un tema que está a flor de piel, y en torno al cual hay un consenso que no ha habido, al menos en tiempos recientes. Es algo que han estado promoviendo distintos grupos con intereses distintos, pero todos coinciden en que la legislación no va más. Es una legislación que no permite nuevas modalidades de contratación y no permite la flexibilidad que requiere particularmente los momentos de crisis. Pero no solo en momentos de crisis, porque esa es la cuestión de las buenas reformas. Son buenas permanentemente, no solo en momentos de crisis. Lo que la crisis te permite es el ímpetu político para que la gente se dé cuenta ante la gravedad de la situación de lo necesarias que son, si no se daban cuenta antes en tiempos de bonanza. Un punto, la flexibilidad laboral. Otro punto, la apertura comercial. La apertura comercial es algo beneficioso, es uno de los pocos consensos a través de las distintas escuelas de economía. Es decir, hay pocas cosas en las cuales tantos economistas están de acuerdo acerca de la mejor asignación, la asignación óptima de recursos que se permite a través de la apertura comercial y la mayor división de trabajo a escala mundial. Y nosotros no estamos participando de esa fiesta, hemos decidido como el avestruz quedarnos afuera, somos esa avestruz en la cuenca del Pacífico. Y por otro lado, están en los ejemplos, en términos de la apertura comercial, están los ejemplos de nuestros vecinos que lo hicieron de manera unilateral. Es decir, no tenemos que esperar de brazos cruzados a que otros países, digamos, firmen un tratado de comercio con nosotros, lo podemos hacer de manera unilateral, gradual o inmediatamente. La crisis nos inclinaría a tomar medidas más radicales por necesidad, por la gravedad de la situación. Esos son 2 puntos, flexibilidad laboral y libertad para comerciar. Tercer punto sería la integración financiera, para la cual estamos mucho mejor ubicados que la mayoría de países de América Latina gracias a la dolarización. Y podríamos nosotros seguir los pasos de Panamá. Mucha gente se ha preocupado estos años acerca de la falta de liquidez en la economía. Panamá es un pequeñito lago conectado a un océano de liquidez gracias a la presencia de matrices de bancos de otras partes del mundo. Y esos bancos persiguen mayores tasas de retorno. Eso se refleja en tasas de interés que no son reguladas, que no tienen un tope. Entonces, cuando hace falta
liquidez en el sistema financiero de Panamá, las tasas suben un poco para reflejar eso y los bancos repatrian liquidez hacia el sistema financiero panameño y fungen como prestamistas de última instancia. No hay que revivir el Banco Central, simplemente hay que hacernos atractivos para que vengan bancos de otras partes del mundo y hacerle la competencia a Panamá como un hub financiero internacional. Nosotros deberíamos ser la competencia que Panamá debería temer, pero hemos estado dormidos. Ahí van 3 puntos: integración financiera, apertura comercial, flexibilidad laboral. 4º punto, reformar la seguridad social. La seguridad social podría ser el catalizador que haga que despegue el financiamiento de los negocios a través de las bolsas de valores. Así sucedió en Chile. Y no solo eso, sino que lo más importante es que los afiliados, los trabajadores ecuatorianos, serían dueños y soberanos sobre su ahorro y elegirían en qué se invierte. Y el 5º punto, lo tenía anotado en un documento que, por cierto, tengo el honor de estar trabajando con algunos de los panelistas, la reducción del tamaño del Estado. ¿Cómo me podía olvidar de eso? Mucha gente está que quisiéramos que nos bajen los impuestos, porque Ecuador tiene una carga tributaria que, aunque no se refleja en esos índices internacionales, porque por ejemplo no se calculan cosas como la obligación de repartir utilidades, que es percibido como otro impuesto por las empresas, nosotros tenemos una carga tributaria sumamente alta. Todo esto dificulta todas las demás reformas que mencioné anteriormente. Y para bajar los impuestos hay que bajar el gasto. Entonces, están las dos estrechamente unidas. Ahí están 5 puntos cruciales que yo creo que no solo que complementan la dolarización, sino que son políticas que comparten otros países exitosos, con o sin moneda propia. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Ha sido muy clara. En este momento vamos a dar paso a Francisco Salles para cerrar este segundo bloque y luego de ello pues pasar a las preguntas del público. Gracias, José. Bueno, una vez más difícil ahondar en lo que ya han dicho. Gabriela, me encantó tu decálogo por la mitad de los 5 puntos que son absolutamente vitales para el Ecuador. Yo quisiera tal vez ahondar 2 puntos más, pero ser enfático en que sin un cambio de 180 grados en la política económica, que incluya todo lo que dijo Gabriela, todo lo que ha dicho Dora y Franklin, pues el Ecuador seguirá teniendo un sistema político-económico contrario a las bondades de la apertura comercial que nos da la dolarización. Entonces, como que es frenar al mismo tiempo que aceleramos con la dolarización y entonces se sobrecalienta la máquina y tenemos un índice de Big Mac más alto que toda Latinoamérica, cuando eso podría bajar fácilmente, simple y llanamente dejando que las Big Macs crucen fronteras de la forma más fácil posible. Estos cambios tienen que ser radicales y tienen que implementarse. Acordémonos que el Ecuador tiene también una deuda externa y una deuda interna que renegociar. Pienso que la crisis nos da la oportunidad de sentarnos una vez más con los acreedores y decir, ok, este es el momento que tenemos que enfrentarnos a la verdadera realidad de que no somos competitivos porque tenemos un sistema socialista. Entonces, le vamos a dar completamente el cambio a la economía y denos entonces la posibilidad de reestructurar la deuda y pongámonos un incentivo, así como lo puso Argentina en la reestructuración de su deuda, y le dio a los acreedores una opción sobre el crecimiento económico. Es decir, si yo crezco económicamente, te pago más de la deuda, te pago cada vez más porcentaje de la deuda. Me parece excelente de incentivar a los acreedores en este momento que se sienten a la mesa, pero más aún abrirnos a más capital, es decir, apostemos finalmente al sistema económico que necesitamos y queríamos tener desde hace 20 años. A mí lo que me asusta de esto en cierta medida, Gabriela, es lo que tú decías antes, es decir, la generación actual de votantes, los chicos que tienen 20 años hoy, nacieron dolarizados, no conocen otro sistema, pero conocen un sistema dolarizado con un sistema político contra la dolarización. Entonces, no han visto todavía las grandes bondades de la dolarización. Nosotros, los más antiguitos, sabemos que la dolarización es bondadosa porque conocemos lo que es la pérdida total del ahorro, el abuso total del Banco Central. Pero hoy por hoy, la nueva generación de votantes ya no tiene ese conocimiento. Entonces, vive con este estancamiento y vive con el cuento y el canto de sirena que le vienen metiendo el sistema político, que la dolarización es un problema. No. La dolarización es una bendición y es una decisión popular del pueblo ecuatoriano y es abrumadoramente popular.
no se puede deshacer la dolarización por su popularidad. Lo que hemos tratado de implementar es un sistema chavista, socialista, de extrema ultranza, de cierre de la economía mercantilista, que entrega privilegios a pocos y que no demuestra ¿cómo se llama?, el consumo. Y esto es lo que debemos cambiar. Cambiando ese rumbo económico, el Ecuador se abre a una cantidad de oportunidades. Y una de las medidas adicionalmente que uno no se explica por qué no se ha dado es por qué no indexan el precio de la gasolina hoy al precio del petróleo. Esto le va a afectar al Ecuador. El gobierno ecuatoriano sigue subsidiando, sigue acá un precio del petróleo. Eso lo tengo entendido, no soy, pero eso es lo que he estado leyendo. En consecuencia, seguimos vendiendo gasolina más cara de la que podríamos vender hoy. Y claro, cuando los precios suban, entonces vamos a poder estar subsidiándola mañana. Y eso es uno de los grandes problemas. Hay que eliminar. Yo implementaría una política bajo la cual tendría que deshacerse y derogarse varias leyes antes de poder pasar una ley. Algo que hizo aquí Trump, que también ha sido, o sea, realmente desburocratizar y renovar esa cantidad de leyes que se han ido pasando a través del tiempo. Y yo no estaría completamente peleado con la idea de hacer un nuevo constituyente. Sí, la constitución que tiene el Ecuador, que es su 21ª en su vida republicana, podría fácilmente ser modificada una vez más, pero ya con algo light, con algo ligero, con algo que no sea tan leviatán, que ni siquiera por un lado te dice que sí puede hacer, por otro lado te dice que no puede hacer. Entonces, las decisiones y el cálculo económico en el Ecuador está tergiversado no por el dólar es lo único que mantiene a los empresarios con una buena visión de cálculo económico. Y el ejemplo en eso está en que no ha habido falta de competitividad en el Ecuador, para nada. Las exportaciones en el Ecuador durante el boom petrolero, las exportaciones no tradicionales subieron más que las exportaciones petroleras. Las exportaciones de commodities como el banano y el camarón, que supuestamente deberían pedir competitividad según toda la literatura, como tú mencionabas, Gabriela, o sea, Hausman, X, Y, Z, todos dicen un tipo de cambio ante una devaluación te va a restar competitividad. Todo lo contrario. La experiencia ecuatoriana es que la competitividad ecuatoriana, aún con un tipo de cambio fijo en commodities, fue cada vez mejor. O sea, los ecuatorianos nos volvimos más competitivos porque es la empresarialidad lo que te hace competitivo, y la empresarialidad solo se puede llevar a cabo cuando se puede hacer cálculo económico, y el cálculo económico solo se puede hacer cuando se tiene una base monetaria, una moneda estable. El problema con el Ecuador en el cálculo económico no es la moneda. Hemos despolitizado la moneda, como decía Gabriela, decía Dora, pero lo que tenemos es un gran sección de la ecuación de riesgo del cálculo económico que es exógena, que sigue siendo exógena, pero no del Banco Central, sino que de ahora viene de Carondelet. Y entonces tenemos este problema, y si eliminamos el sistema político-económico de mercantilismo, de cierre, de autosuficiencia, y nos ponemos un sistema político radical e inmediato de apertura económica, yo creo que el Ecuador tiene grandes ventajas para salir adelante, y sería esta la crisis que nos pueda detonar finalmente el cambio de rumbo significativo que requiere. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención, Francisco. Voy a dejar abiertos sus micrófonos, siempre pueden tenerlos abiertos en este instante, y proceder a tratar de que respondan, quien lo considere adecuado, las preguntas del público, ¿no? Aquí lo dicen, yo creo que Gabriela ya lo mencionó, dice: ¿creen ustedes que la flexibilización laboral es adecuada, es un complemento adecuado a la dolarización? Sí. El desempleo lo pagan, la ley, los derechos de los trabajadores no son universales. En consecuencia no son derechos, son privilegios. Y en consecuencia cuando yo tengo un derecho que me protege, un privilegio que protege mi trabajo, ¿quién lo está pagando? El desempleado. El desempleado es el que paga el costo del derecho del trabajador. Y esto es algo que no lo vemos, es la falacia de la ventana rota de Bastiat. Entonces, discúlpame, Gabriela, me estoy metiendo más en tu lado de las cosas. No, hay una pregunta para Francisco acerca de la eliminación de subsidios. No sé si me parece interesante. Yo no lo haría, a ver, subsidios gradual, yo no lo haría gradual.
O sea, los subsidios y todas las tarifas. Mira, yo no he estado estudiando la economía ecuatoriana ya 20 años, entre otras cosas, por lo que dije. O sea, hace 20 años estamos dando la misma receta. Pero recuerdo fácilmente que en el Ecuador las tarifas arancelarias para importación de papas, por ejemplo, se ponen a nivel de ministerio, a nivel de subsecretario de Agricultura, te podía poner un arancel o te podía poner una prohibición. Entonces, yo no estoy hablando solamente de eliminación de aranceles, estoy hablando de eliminación de red tape y burocracia. Yo diría flat tax de 5% a las importaciones y durante un tiempo dejar que las cosas se importen hasta libremente. Y vamos a ver cómo los precios de bienes de consumo en el Ecuador, como el arroz, el pan, el azúcar, todos los precios van a bajar. Porque o sea, hay una ventaja empresarial, hay mucho dinero que se puede invertir ahí. Y el Ecuador tiene grandes lugares donde poder invertir capital privado, precisamente porque el gobierno ha hecho un gran crowding out del sector privado de muchas industrias. Me explayé. Una pregunta que tal vez puede responder el doctor López en este instante es la de, ¿considera usted que por la cantidad de dinero, $, en la economía ecuatoriana, entre paréntesis stock, entremos en deflación? ¿Sería esto positivo? Entramos en deflación definitivamente. O sea, la respuesta de los mercados, cuando existe flexibilización laboral, cuando existe libre competencia y los precios se fijan por el mercado, en circunstancias en las que falta dinero, ocurre exactamente lo contrario que cuando hay de dinero, y es la deflación, que los precios caen. Y aquí acabo de ver una pregunta sobre el futuro, y eso quería mencionar precisamente. Adelante, adelante. Nosotros veamos la situación ahora, perdón. Si estimamos como está ahora, sin cambios, con el sistema político con que tenemos, el problema económico del Ecuador es para unos 10 años, pero nunca las cosas se mantienen estáticas. Siempre hay cambios, a veces cambios para mal, a veces cambios para bien. Y yo creo que los cambios que se están proponiendo ahora están ya haciendo conciencia en el pueblo ecuatoriano, y me atrevería a sostener algo que quizá espero verlo, que dentro de 10 años vamos a estar mejor que ahora. Que son 10 años, son muchos años. Me gustaría que si se hacen las 5 reformas de las que hablaba Gabriela, entonces esto se acortaría a unos 3 años. Pero tenemos un problema grave del fisco, tenemos un problema grave del desempleo que tampoco se va a poder resolver rápidamente, aunque abramos el comercio y aunque hagamos la apertura para evitar para que ya se ha acabado el virus. Se va a demorar unos 10 años porque la situación es bastante difícil, pero es bastante difícil. Esas empresas que una vez quedan de bancarrota no van a poder volver. Empleos que se han perdido, que no se van a poder recuperar. Un sistema laboral que hace que el 50%, más del 50% de los ecuatorianos no tengan un empleo adecuado, que tengan que vivir del día al día. Si no venden algo ese día, no comen. Y ese es un problema gravísimo, porque no hay apertura para los negocios, que son los que crean empleo. Yo no sé cómo alguien puede no pensar que la empresa privada, los negocios, las empresas son las que crean empleo, y la mejor política social es la que se dé empleo a la gente. Entonces, en el futuro vamos a tener unos 2 o 3 años malos. Si hacemos las reformas, podemos acelerar esto para que tengamos un mejor futuro en 5 años. Y si lo hacemos como lo venimos haciendo, despacito, a cámara lenta, poquito a poquito, como dice la canción, despacito, porque así hemos estado haciendo las cosas despacito, nos vamos a demorar unos 10 años hasta estar mejor.
Ok, bueno, tenemos un par de preguntas. No sé, tal vez Francisco puede responder. Solo quería, creo que la Ok. pregunta era sobre deflación, o sea, si le debemos tener Sí. miedo a la deflación. Y quiero hacer una acotación ahí, porque yo he hablado sobre la deflación de precios. En el Ecuador, la deflación sería extremadamente buena, porque los precios bajarían y los salarios no. El problema, hay dos tipos de deflación. Hay la deflación por shock de oferta, que sería la buena, que sería la que el Ecuador tendría. Es decir, al abrir las importaciones, habría muchas importaciones y los precios bajarían. Los últimos precios en bajar, los que son más sticky, según Keynes, son los salarios. Entonces tienes salarios altos y los precios bajan, riqueza. La deflación de la cual está hablando hoy por hoy la literatura económica, de que dicen, uy, la gran deflación, es otro tipo de deflación que solo es posible a raíz del keynesianismo y la expansión monetaria artificial, que es que cuando los precios empiezan a caer es porque el consumidor decidió no consumir. Entonces, una deflación por shock de demanda, no una deflación por shock de oferta. Entonces, quería hacer esa diferenciación académica, pero en todo caso, la deflación en el Ecuador puede darse y sería muy buena. Pero cuando hablan de deflación a nivel mundial, están hablando de otra cosa, están hablando de deflación por shock de consumo. Bueno, David Suárez pregunta lo siguiente: parten de que seremos capaces de seguir trayendo divisas, pero ¿y si no? Si las exportaciones caen sensiblemente en dolarización, se producirá una gran deflación y una gran reducción de importaciones. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene? No se produciría una deflación por lo que él dice, o sea, la deflación sería por otra cosa, y yo ahí voy a lo que dice Dora, o sea, Panamá no tiene ni Banco Central, o sea, tiene problema de importación trayendo divisas. ¿Quién trae las divisas? Las divisas ya están ahí, nadie trae divisas, o sea, las divisas están ahí, las divisas vienen con el comercio, las divisas ya estaban ahí cuando dolarizamos, el colchón bank existía, es decir, esto de que hay un stock específico de dinero que es necesario, es una quimera. O sea, no hay que traer divisas, las divisas ya están allí. Lo que hay que traer es más competitividad y hay que atraer más capital. ¿Cómo? Abriéndonos, siendo más competitivos en términos de que somos competitivos en salarios. Ya somos extremadamente competitivos en salarios. ¿Por qué no traemos más capital humano? Etcétera, etcétera. Una vez más, me explayo porque me pongo muy... Hay mucho por hacer por el Ecuador. Son 20 años que hemos perdido. Solo quisiera llegar al tema de la liquidez, que bueno, volviendo a libros de texto que lamentablemente creo que ya no se estudian en las facultades de economía, pero David Hume y Adam Smith explicaban cómo se equilibra de manera automática eso. Y ese sistema, ese ajuste clásico, se aplica en el mundo dolarizado. Es decir, si hay mayor actividad económica, va a haber mayor liquidez. Si hay menor actividad económica, van a reducirse los depósitos y va a haber menor liquidez. Y la ventaja de eso es que la oferta monetaria está en piloto automático. Digamos, se ajusta de manera automática, y lo lindo de esto es que está en manos de la gente, no está en manos de expertos o funcionarios del Banco Central que pueden ser susceptibles a ser influidos por intereses políticos. Entonces, digamos, si la gente demanda más importaciones porque tienen mayor ingreso en sus bolsillos, porque, como por ejemplo, recuerdo que Correa decía que se importaban 6.000 millones de productos inútiles. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿pero quiénes son los idiotas que importan cosas que no van a poder vender? Porque si son inútiles, pues no las van a... El gobierno. ¿Qué? Sí. Me atrevería. Realmente, bueno, yo vengo de una familia de importadores, mis papás tenían negocios de importación, entonces yo realmente lo entiendo muy de cerca. Se importa lo que tú crees que la gente demanda y te lo van a comprar, o sea, y entonces cuando había devaluaciones, ese era un gran problema en la familia, porque tenían que pagar esas importaciones todavía en dólares y acá ya se vendían a otro valor, ¿no? Entonces, la cuestión está en que yo creo que estar con ese ajuste automático, que está en manos de miles de millones de ecuatorianos realmente cada que realizan transacciones, digamos, eso es una de las principales ventajas de la dolarización. No hay sí, yo también estoy de acuerdo con ustedes, con Francisco, con Gabriela, lo que están diciendo. Esa cuestión equivocada de que hay que tener una cantidad, que la economía tiene que tener una cantidad de dinero, que vamos a perder los dólares, que eso no es... Mises nos dijo hace mucho rato que la cantidad de dinero es de acuerdo a las transacciones de una economía. Cuando hay más transacciones, pues es más circulante, más dinero. No hay que crear el dinero ni nada. Surge por efecto de las transacciones, se multiplican en esa forma. Ahora, yo también soy un poco más optimista que Franklin. Yo creo que
esta es una oportunidad para presentar las propuestas, para abrir los caminos, para cambiar el modelo, como dice Francisco. ¿Cómo te extraño, Francisco? Porque yo recuerdo exactamente en la época de la dolarización, cuando tú eras unos cuantos añitos menos y aparecías en la televisión con esos ojos negros grandotes diciéndole, no, este modelo hay que sacarlo. Bueno, todavía decimos que este modelo hay que sacarlo, Francisco, y te extrañamos mucho realmente, pero yo creo que adelante, que tenemos una oportunidad y que lo vamos a hacer. Tal vez una última cosa. La dolarización, viendo desde 20 años, está influyendo de una forma absolutamente, una forma que francamente ahorita no teníamos ni siquiera el concepto desarrollado cuando lo hicimos, que es que está creando un proceso de institucionalización en el Ecuador. Por primera vez en la historia, los ecuatorianos tenemos un sistema monetario en el cual todos estamos abrumadoramente de acuerdo durante más de 20 años. O sea, no solo sistema monetario, sino que no hemos tenido jamás esa estabilidad en el sistema político. Y esto está creando una conciencia, porque el gobierno no pudo financiarse solamente del petróleo y tuvo que empezar a crear impuestos. Entonces el ciudadano ahora siente mucho más el costo del gobierno antes de llegar a una inflación galopante y hiperinflacionaria, que también es un robo consistente. Entonces esta institucionalización de la propiedad privada es algo que tenemos que tratar de fomentar y tratar de traer más institucionalidad al Ecuador. Este modelo enfrentado entre el modelo político-económico y el modelo monetario es el que tiene que romperse. Y estamos claros que el que va a romperse es el modelo económico que trató de implementar el chavismo, porque el dólar es popular y extremadamente popular. Entonces, tratar de haber implementado una soberanía monetaria contra un tipo de cambio que ya no existe, contra una dolarización, era una necedad que iba a acabar en un problema como el que tenemos. Entonces, la crisis simple y llanamente está detonando y podría acelerar estos cambios que son radicales, necesarios y absolutamente inmutables en cuanto a la economía ecuatoriana. Bueno, es decir, la dolarización nos fuerza a la apertura económica. No hay otro camino a seguir, porque implantar una soberanía monetaria sobre una soberanía nacional del consumidor de monedas es pelearse contra el pueblo. Solamente se puede hacer con incrementadas dosis de violencia que vemos en Venezuela. Bueno, hemos llegado casi al final del webinar. Yo quisiera cerrar con 2 preguntas que quedan a disposición de las personas que nos están escuchando, que comparten el panel. La número 1, ¿cómo podemos establecer un sistema de libre mercado sin aranceles a las importaciones cuando los gremios textiles, arroceros, de calzado empiezan para todo el país sobre las plazas de empleo o industria que se podrían perder en la industria nacional? Esa pregunta y una segunda pregunta, ¿cómo podemos enfrentar sistemas sindicales o gremiales, como por ejemplo el de los taxistas, que se oponen al ingreso de Uber, de InDrive, de los consumidores que vivimos secuestrados por estos sindicatos en Ecuador? Bueno, yo quisiera referirme a este tema, porque el sistema nuestro es mercantilista, pero ¿cómo es mercantilista? Es a través de los ministerios. Tenemos un Ministerio de Cultura. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Cultura? Lo que hace es supuestamente repartir el dinero del pueblo para darlos a unos cuantos artistas. Bueno, o sea, este es un sistema rentista. O sea, está viviendo el artista, está viviendo de los pueblos. Plata para darles para fomentar la agricultura. En ese reparto, ellos se quedan con una buena parte en la burocracia, porque el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Luego ese dinero está para ayudar a los agricultores. ¿Quiénes son los agricultores que se benefician del sistema? Los agricultores grandes, las grandes empresas bananeros, esos son los que se llevan ahí. Entonces, cada ministerio, el Ministerio del Transporte es el que le da a los taxistas, les da la posibilidad de monopolizarse.
O sea, lo que tenemos es que quitar los ministerios que son la fuente del mercantilismo en el país. Ahí es donde están las verdaderas trabas al sistema, son los ministerios, y tenemos demasiados ministerios. Y eso es lo que quería decir con respecto a los taxistas, a los comerciantes, a las importaciones, que todo eso tiene que ver con los ministerios. Yo lo llamo eso, Franklin, gabinetitis. Bueno, los taxistas, la buena noticia es que, y me lo han dicho algunas personas, incluso dentro de la administración pública, que es un gremio que ha perdido mucha importancia, no porque se haya hecho alguna reforma, sino porque la tecnología los dejó sin piso. Realmente, y esto está relacionado a lo que dice una de las preguntas en el chat, dice, ¿cómo haría para transmitir ideas del libre mercado a la mayoría de ciudadanos y que sea de buena acogida? Porque los candidatos simplemente son repetidores de ideas populares. Yo creo que las ideas que hemos discutido aquí son muy populares. Al igual que la dolarización, es simplemente todo está en hablarle directamente a la gente y hacerle entender cómo es lo que hacen en el día a día. Yo veo, por ejemplo, que históricamente en Guayaquil la bahía ha sido un centro de comercio muy popular. ¿Y por qué ha sido popular? Porque es un libre comercio. En la bahía llega mucha mercadería que no, digamos, por no decirlo de manera polite, no cumple con todas las regulaciones que bloquean el comercio del país y el ingreso de riqueza al país. El libre comercio es popular. ¿Quién no quiere obtener iPhones, iPads y cualquier producto electrónico, tablets más baratos, por no hablar de una marca en particular? El país ya dio un pequeño paso hacia la apertura con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y eso es gracias a la administración de Correa. Fue heredado por este gobierno, digamos, pero y podría darse mucho más de eso. El tema de la propiedad sobre el ahorro. Uno de los principales promotores de la propiedad sobre el ahorro en el país es un miembro del magisterio de profesores comunistas de universidades públicas, el señor Casteló. El señor Casteló experimentó en carne propia que Correa le haya quitado la administración de los ahorros a los profesores en el fondo de magisterio. Y ellos lucharon por eso y lo obtuvieron de vuelta. Entonces, realmente es cuestión de ver lo que la gente hace en su día a día y darse cuenta que ahí hay un gran pool de personas cuyo apoyo no ha sido explotado. Entonces, digamos, también tiene que ver con la flexibilidad laboral. Franklin dijo que cómo puede ser que tengamos una legislación que crea un apartheid laboral donde la mitad de la gente no forma parte de ese universo de empleo formal. Entonces, digamos, eso de ahí, ese 50% que queda fuera, ese 50% es gente que estaría de acuerdo con una reforma laboral, sino que nadie le habla a ese universo de personas que son una gran mayoría, porque aparentemente no tienen voz ni peso en el sistema político. Y ahí vuelvo para terminar a lo que decía Franklin. Ecuador tiene un problema político. Esas grandes mayorías silenciosas no tienen peso, ni voz, ni voto en el sistema político. Y eso es un problema que debe resolverse. Y un problema político también en el sentido de que se necesita una tremenda voluntad política para deshacer lo que el chavismo, socialismo siglo XXI ha hecho. O sea, el daño estructural a nivel constitucional, a nivel de gabinetitis, a nivel de burocratización total, es verdaderamente grave. En consecuencia, se necesita una voluntad política férrea, y creo que el apoyo a esa voluntad política se debe ver en la dolarización. Es decir, miren, aquí lo que hemos hecho es poner un sistema político-económico contrario a la dolarización. La dolarización es popular, nadie quiere deshacerse de ella, no. Entonces vamos con la natural consecuencia de la dolarización, que es la apertura total. Esa voluntad política. Bueno, me quedo con las reflexiones finales de ustedes. Primero agradecerles, Gabriela, Francisco, Franklin, Dorita, y también a las instituciones que han formado parte de este webinario Dolarización, Crisis y Oportunidades en Tiempos de COVID-19. Las reformas liberales son populares. Me estoy totalmente convencido de que la libertad cuenta con muchos más defensores de los que están viendo en este momento esta transmisión. Son esa mayoría silenciosa que se beneficiaría, en efecto, de precios más bajos, de más competencia,
de la ruptura de oligopolios, de la ausencia de gabinetitis y cosas por el estilo. En todo caso, pues, agradecerle al American Institute for Economic Research, a Estudiantes por la Libertad, a Fundación Naumann Países Andinos, y desde luego desde nosotros, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, agradecerles a todos los que han estado en este momento observando este webinario. Les anticipo, la próxima semana vamos a tener dos más, el 22 de mayo y el 24 de mayo, y el 28 de mayo. 22 y 28 de mayo tenemos dos grandes eventos, asimismo con otras organizaciones aliadas. Francisco va a participar en uno de ellos, uno sobre integración financiera, donde vamos a ahondar más sobre las ventajas que aporta la dolarización, el integrar financieramente nuestro país al resto del mundo. Y también para el día 22, pues, qué hacer tras COVID, cómo será, cómo debería ser ese futuro, no solamente para nuestra economía, sino para América Latina en general. Agradecerles muchísimo nuevamente a todas las personas que estuvieron acá. En días posteriores vamos a postear íntegramente la transmisión, ausente ya de los problemas que tuvimos en algún instante, transmitiendo en vivo en alguna otra red. Muchísimas gracias y hasta luego. Chao, chao. Gracias por todo. Gracias a ti. A ustedes. Hasta luego.